Está con nosotros alguien que usted ya conoce, una voz que va a reconocer a quienes nos escuchan por radio y ya lo reconoció si nos está viendo en la transmisión en Facebook. Alejandro Gándara, buenos días. Bienvenido. Cristian, Carla, ¿cómo están? ¿Todo bien? Los veo bien, los veo. A ti te veo robustón. Robusto. Es comer bien. Ah, ok, muy bien. Yo también como bien. Bueno, a Carla no la veo robustón. Me da mucho gusto verlos. ¿Cómo han estado? Un saludo para todo el auditorio que los sigue todos los días. Gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Alejandro, al contrario, Nayarit es un estado grillo. Nayarit es un estado que pareciera que producimos grilla y luego la queremos andar hasta exportando. Y estamos por vivir un proceso electoral. Aquí hay muchas personas cuya aspiración es ser candidatos, manejar candidatos, pero luego hay poca experiencia en el tema. A veces la visión es muy local. Y estaba yo leyendo la reseña de tu libro y me parece interesante la pregunta que te hacían. Alejandro Gándara, para quienes nos están escuchando, nos está viendo, acaba de presentar hace ya un año. El libro salió publicado en febrero y el segundo sale yo creo que también, y por la misma editorial. Está editado por Amazon Books, que es la editorial más grande del mundo. Y ya leí las reseñas. Ya leí las reseñas. O sea, que aprecio mucho. Bien, dice, campaña electoral, ¿me lo prestas? De cómo entrarle a una campaña electoral y salir vivito y coleando. Es un manual mínimo para competir y no regarla gacho en la campaña. Que se da mucho, Alejandro. Se da mucho. Fíjate que, fíjate, Carla, Cristian, amigos, la idea del libro es justamente, y lo mencionabas un poco, profesionalizar las campañas. La realidad es que muchas de las campañas en nuestro país y fuera de ella se desarrollan con mucho ánimo, con mucho corazón, pero con poca técnica. Las campañas se deben profesionalizar y nosotros en la consultoría, ya somos una consultoría que ya tiene trabajo en 5 países. El año pasado estuvimos en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, nos estuvimos capacitando y estuvimos checando cosas. Es importante que se profesionalicen las campañas, pero también es importante tener votantes profesionales. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que votar por alguien? ¿Qué es lo que nos debe mover? ¿En qué nos debemos de fijar? Y en este texto que estás platicando, que conversamos y que muchas personas ven a través del streaming, la idea es justamente que que cualquier persona pueda entender. No tienes que ser simplemente un candidato, puedes ser un estudiante de ciencia política, de sociología, que esté muy interesado en conocer el tema de las campañas, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Algo que es muy común en este mundo de las campañas es hablar de estrategia. Uh-huh. Creo que pocas gentes pueden definirlo con claridad. Uh-huh. Un querido maestro mío, Carlos Flores Rico, definió de la mejor manera qué es una estrategia. Dice que la estrategia es como la pornografía. A ver. La reconoces en cuanto la ves, pero te cuesta trabajo de explicar qué es, ¿no? Okay. Bueno, la estrategia es lo mismo. ¿Qué es la estrategia en esencia? ¿Por qué se tienen que profesionalizar las campañas? ¿Y qué es lo que los electores debemos de fijarnos? ¿En qué debemos de estar atentos? Debemos de estar atentos en que un candidato tenga un mensaje, okay, no un eslogan. O sea, si un candidato viene y te dice, unidos somos mejores, juntos lo haremos mejor, vota por mí porque soy muy trabajador, yo soy una persona muy honesta, la típica, mis padres me enseñaron el valor de la honestidad, ese candidato está a pelas, y no debes de hacerle caso. ¿Por qué? Por un asunto muy sencillo, está hablando de sí mismo. Está haciendo de la campaña un acto personal, cuando aquí el tema y lo importante es hacer de la campaña, es hacer del elector el centro de la campaña. Okay. Pero no solamente hablo en términos de persona, okay, estoy hablando en términos de cuáles son los temas que se tienen que resolver. Un candidato competitivo hoy tiene que tener dos mensajes, así, contados, 1 y 2. El primer mensaje que tiene que tener un candidato competitivo es aquel mensaje de los problemas que tú tienes fuera de tu casa. No hay agua, okay, la pavimentación es mala, la inseguridad está rampante, el transporte no llega hasta acá, el servicio de basura es ineficiente, o sea, todo aquello que te hermana con los vecinos de tu calle, de tu comunidad. Ese es el primer mensaje. Pero el segundo, que eso es una aportación que hace el libro, es el tema que tiene que existir adentro de la casa. El problema que se desarrolla entre tu comedor y tu... que ya no. Ahorita. Entre tu comedor y tu recámara. Ese es el tema más urgente.
¿A qué me refiero? El tema que tienes que resolver adentro de las casas se sobrepone al que está afuera. Pongo un ejemplo muy rápido. Estás en tu comedor haciendo cuentas para intentar entender cómo vas a terminar la quincena y llega tu esposa, llega tu esposo y te dice, oye, tu mamá que vive con nosotros está muy enferma y no tenemos para las medicinas. Bueno, el candidato que quiera competir de manera inteligente tiene que tener un mensaje para dentro de la casa y el 99.9% de las veces es un tema que tiene que ver con dinero. La principal inquietud del votante. ¿No? Bueno, entonces, ahí a partir de eso nos lleva a una reflexión muy sensata. ¿Cuáles son los tiempos de una campaña? Una campaña tiene tiempos. El qué, el cómo, el dónde y el mover. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro. Todo eso lo puedes entender en el libro, pero imagino que eso te lo responderé después de la pausa. Quiero irme con una de las reseñas que leí en Amazon, 745. Dice, este libro es un buen atajo para ganar una elección con la menor resistencia posible. Eso no lo dice Alejandro, es alguien que leyó el libro, lo compró en Amazon Books. Dice, con un lenguaje sencillo y a veces coloquial, sí creo, el autor nos lleva por los caminos de los desafíos de integrar un equipo de campaña efectivo y eficaz para ganar una elección, así como la receta para armar un mensaje a la medida para cada candidato, que es de lo que estábamos platicando. Es correcto. 7 de la mañana, 45 minutos, pausa, regresamos. Estamos de regreso y está en cabina con nosotros Alejandro Gándara para presentarnos, platicarnos respecto a su libro de cómo entrarle a una campaña electoral y salir vivito y coleando. Manual mínimo para competir y no regarla gacho en la campaña. ¿La riegan gacho en la campaña seguido? Más de lo que se pueden imaginar, ¿no? Miren, hay personas que de repente se levantan y dicen, voy a ser presidente municipal. Sí, los hay. Así, te levantas así porque te dio un retortijón en la noche, ¿no? Y tienes ese ánimo. Y la ruta para hacer ese tipo de cosas es muy curiosa, ¿no? Nosotros lo hemos estudiado. ¿Qué es lo primero que hace un candidato con esa visión? Pues hay que tener un eslogan, ¿no? Yo no sé a quién se le ocurrió o cuál es la razón de que se debe tener un eslogan que rime. No entiendo, ¿no? Hay como que hay que forzarlo. Como que ya viene. Sí, está en la psique, ¿no? Automático. De los mexicanos. Y yo he oído unos geniales, ¿no? Reseño varios en el libro. Hay uno, el más hermoso con el que yo me encontré en mi vida, es aquel que dice, muela colmillo y diente, doctor Lara presidente. Ay, no. Un doctor que sí te atiende. ¿Cómo crees? Porque como el güey era dentista, bueno, porque desafortunadamente está vivo, ese era su eslogan. Bueno, y entonces lo que el elector, y es la parte importante, ¿qué tenemos que fijar nosotros como electores? A ver, ¿quién es lo que este chango o changa va a hacer por mí? ¿No? Mira, cuando una empresa llega y se instala, imaginemos aquí, y dicen, busco nuevos locutores de radio. Bueno, aquellos locutores que estén interesados porque a lo mejor la empresa es más grande y el sueldo es mejor, tienen que presentar un currículum. Y en ese currículum tienen que hablar de las especificidades del tema que está exigiendo la nueva empresa. Imaginemos que ustedes van a competir por un puesto en ese lugar y tendrán que decir cuáles han sido sus aportaciones, qué han escrito, cómo mejoraron el rating de una empresa. O sea, se presentan en lo mejor de sí mismos para ser competitivos en esa empresa, pero hablan de lo que ustedes pueden hacer por esa empresa. Bueno, nosotros tenemos que estar comprendiendo que lo que nosotros hacemos cada vez que hay una elección es un contrato. O sea, vamos a contratar a un regidor, o a un diputado, o a un presidente, o a un gobernador, o a un presidente de la república, lo vamos a contratar para que haga algo por nosotros. Y eso es lo que nos tenemos que fijar. Entonces, cuando llega alguien y te dice, y trae el eslogan ahí chistoso, o la canción pegadora, que yo no sé también por qué a fuerza está la idea de que debe de existir una canción de moda que combine con mi nombre y para que todo el mundo baile. Y eso es en lo que están atentos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer para profesionalizar el tema de las campañas es también pedirle a los electores, fíjense bien lo que le están ofreciendo. Decíamos hace un momento, un candidato tiene que decir qué va a hacer por nosotros. O sea, el qué, cuál es tu mensaje. Pero después nos tiene que decir cómo, Cristian. O sea, ¿de dónde? Si yo estoy diciendo que voy a meter el agua potable en la colonia 2 de agosto, ¿cómo lo vas a lograr? ¿De dónde voy a sacar la lana? ¿Cuál es el ramo específico? Y tengo que promover ese mensaje de manera, que es muy técnico, de manera muy sencilla y diferenciada y única e irrepetible para que la gente lo identifique conmigo. Entonces, el libro que nos estás presentando no nada más va dirigido al candidato y a su equipo de campaña. Cualquiera
que quiera ejercer un voto más inteligente debería leer este libro. Bueno, agradezco mucho la deferencia al contexto, pero sí, justamente de lo que se trata es de profesionalizarlos todos, de que tengamos campañas de altura, de que tengamos campañas en donde los candidatos se enfrenten sus temas uno a uno. O sea, tú estás diciendo que vas a mejorar mi economía, ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar los recursos para impulsar un proceso, tropicalicemos, en una entidad donde el empleo es un problema? Donde aquí que venga una empresa, por nuestra geografía, por ese tipo de cosas, es un problema. Bueno, ¿de dónde vas a sacar el recurso? Lo voy a bajar del ramo tal. Ok. ¿Y qué vas a descubrir? ¿Qué vas a desatender cuando bajes el recurso para este ramo? Lo tienes que explicar. Y entonces, en ese tipo de explicaciones que deben ser muy sencillas, que deben de estar en un espectacular con menos de 14 palabras y menos de 3 colores, que tienen que estar en un tríptico en el que tiene que haber más imagen y mucha y un mensaje muy claro, lo tienes que dejar ahí. Hace poco en una entrevista en la que estuve también aquí en el estado me decían, pero ¿cómo vas a hacer que nuestros candidatos hagan eso? Esa no es chamba de los candidatos, ¿eh? No. Esa es chamba del estratega. El candidato es de verse bonito nomás. Mira, la chamba del candidato es llevar el mensaje. La chamba del candidato es fomentar, tener 3 ejércitos, los promotores, los activistas persuasivos, los brigadistas, no más tener así la gente regada, ¿no? Y definir la estrategia. ¿Qué es la estrategia? El mensaje no es la estrategia. El mensaje es una parte de la estrategia, ¿no? La estrategia es entender cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, pero también es entender cuáles son las fortalezas y las debilidades de los candidatos que van a competir contra ti. La estrategia es entender cuáles son los públicos que te pueden hacer ganar. Hasta hace 5 años, o sea, no tiene mucho, los que nos dedicábamos a esto consideramos que existían 3 tipos de públicos, los nuestros, los de enfrente y los de nadie. Hoy sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque ya fuera todo es movimiento, la sociedad es movimiento, los públicos son nuevos, las necesidades y la visión de la política son muy diferentes. Entonces hoy sabemos que son los nuestros, los de frente, los indecisos, los independientes, los switchers tipo 1, los switchers tipo 2, y en el libro le damos a cada uno su categorización, porque ya hicimos un análisis. Les quiero decir que en AG y Asociados tenemos un laboratorio lingüístico, en donde estamos entendiendo incluso la forma en la que una frase puede impactar a cierto tipo de público. Debes de mandarle el mismo mensaje a todos, pero tienes que mandar de maneras distintas a un grupo muy educado, con acceso a la información, que lee revistas especializadas, que consume letras libres, que eventualmente lee metapolítica. Tiene que recibir el mensaje de una forma muy distinta a aquellos grupos que no tienen acceso a ese tipo de educación e información, pero el mensaje es el mismo. Entonces, el laboratorio lingüístico sirve justamente para entender qué palabra y qué frase, así con esa especificidad, puede llevar a la persuasión de públicos en una campaña. Oye, Alejandro, ahora que ya nos contaste del libro, ¿cómo nuestros radioescuchas pueden tenerlo? Bueno, cuéntanos las maneras. Hay 2 formas de comprarlo. Esa pregunta pensé que no me iban a hacer. No, es lo más importante, ¿no? Ya nos enganchó con el tema. Agradezco enormemente que la hagas, Carlos Rosado. Bueno, hay 2 formas de comprarlo. Una es en Amazon. Y la otra es en mi sitio, alejandrogándara.mx. En alejandrogándara.mx/tienda, ahí lo puedes comprar. Anda como en $200. Y digital, lo puedes comprar en físico y en digital, y cuesta como 76. Y les voy a dejar un WhatsApp, que es el WhatsApp del área administrativa de nuestra consultoría, que es el 5611 72 83 92. Lo repito con todo gusto. 5611 72 83 92. Perfecto. Y nada más, déjenme hacer un comercial de ego, ¿no? La Universidad Autónoma de Tamaulipas nos acaba de contratar para que le diseñemos su diplomado en marketing político. Y nos acaban de contratar en Aruba. ¿Cómo crees? Ahí vamos a estar trabajando en el próximo año. Oye, qué bien. ¿Vas a sufrir? Sí, ahí con unos árboles que se llaman DVDivix, que son DVDivix. Ahí búsquelos en Google, están muy bonitos. Ya me imagino. Ahí vamos a andar. Mire, nada más para que otra reseña me llama la atención. Dice, recomiendo ampliamente esta lectura para quienes les interesa la comunicación política, entre paréntesis, en elecciones y en gobierno, ya que es punto clave para cualquier estrategia de comunicación. Atrapa por su tono desenfadado y de ágil lectura, sin demeritar un instante la relevancia de la información, en particular la del mensaje. Sin duda se convertirá en referencia obligada tanto para los estudiosos del tema como para los candidatos y sus equipos, y para los políticos ya en gobierno también, Alejandro.
Así es, la AG Asociados ya está trabajando en gobiernos en el Estado de México y en Veracruz, con gobiernos ya instalados. AG Asociados es la empresa precisamente que dirige Alejandro Ganda. Gracias. Gracias, Alejandro. No, hombre, gracias a Gracias. ustedes por Se queda aquí, platicar. Se queda muy cerca de aquí. 7 de la mañana con 58 minutos. Quédese con nosotros, regresamos. Segundo hora del noticiero en punto, no tardamos.